Muy buenas tardes, señoras, señores. Sean todos bienvenidos a este quinto seminario de la propuesta socioeducativa hacia una pedagogía dialogante, intercultural e inclusiva desde la perspectiva de Pedro Poveda y Paulo Freire. Saludamos a las autoridades académicas del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda que hoy nos honran con su presencia. La doctora Viviana Brito, presidenta del Consejo de Directores, la doctora Iluminada Rosario, directora académica, la maestra, la doctora María del Pilar Domingo, directora de Asuntos Docentes y Estudiantiles, la maestra Marisol Sánchez, directora administrativa y financiera, la maestra Lilian Castillo, coordinadora académica. El quinto seminario hacia una pedagogía dialogante, intercultural e inclusiva desde la perspectiva de Pedro Poveda y Paulo Freire tiene como andamiaje el modelo pedagógico de ambos educadores, pilares educativos y una dimensión mundial. Sus postulados propician la transformación de prácticas de aulas mediante propuestas didácticas que procuran la construcción de conocimientos de manera sostenible y la creación de un clima de convivencia y de respeto a las diferencias que generan mejores aprendizajes a los estudiantes, docentes e investigadores. Por esta razón, este quinto aniversario induce a dar una mirada crítica y reflexiva al quehacer pedagógico latinoamericano para abrir nuevos caminos hacia una transformación social con la esperanza de hacer posible una escuela donde se piensa, se crea y se ama para la construcción de un mundo mejor. Ahora vamos a escuchar las palabras de apertura por parte de la doctora Viviana Brito, presidenta del Consejo de Directores, y enlace en la República Dominicana de la propuesta socioeducativa. Adelante, doctora Viviana. Muchas gracias. Saludamos con gran afecto a todos los invitados a esta cita, a la que asistimos con mucho gusto. De manera especial a nuestra invitada, la maestra Janet Ramírez, que nos acompaña desde Perú. Buenas tardes. Buenas tardes. En esta ocasión especial, en que nos disponemos a participar en el quinto seminario de la propuesta socioeducativa en el ICES, es de gran beneplácito expresar unas palabras de apertura y acogida para todos y para todas. El ICES, con el interés de recordar, emular, enaltecer los aportes y valores promovidos por Freire, ha estado desarrollando más que una actividad, un proceso que ha llamado los 100 días con Paulo Freire, programa sistemático que ha permitido la ejecución de varias actividades de aportes significativos para todos los participantes. Esta vez se ha querido juntar a dos grandes de la educación de dimensiones internacionales, de dimensiones mundiales, con la organización y ejecución del quinto seminario Propuesta Socioeducativa hacia una pedagogía dialogante, intercultural e inclusiva desde la perspectiva de Pedro Poveda y Paulo Freire. Es intención de este seminario crear un espacio de diálogo crítico, reflexivo, en relación a los retos que supone avanzar hacia una pedagogía dialogante, intercultural e inclusiva, mediante la defensa de políticas educativas a favor de una educación pública de calidad. Poveda y Freire. Freire y Poveda. Pedagogos que en sus tiempos y espacios desarrollaron y promovieron pensamientos, ideas que hoy tienen vigencia, teorías y prácticas que representan un aporte para que la escuela eduque en equidad y respeto, con la intención de desarrollar nuevas actitudes pedagógicas para la construcción de un proceso educativo multicultural, dialógico e incluyente. El trabajo de Freire sobre la pedagogía crítica abrió nuevos caminos al considerar la alfabetización y la educación de adultos como una práctica para la libertad
Y sabemos que en un congreso para el análisis de sus aportes, de su labor, organizado por el Instituto de la UNESCO para el aprendizaje a lo largo de toda la vida en la Universidad de Hamburgo, en el año 2018, hace apenas 2 años, casi 3 años, porque fue en noviembre, se destacó la aplicabilidad de las ideas del destacado filósofo a los desafíos nuevos y emergentes. La importancia que tienen los aportes de Freire y su pensamiento para abordar aspectos relacionados con la clase, el género, el racismo y la paz. Sus críticas a la educación bancaria, con todo lo que implica la educación tradicional, son de mucho interés en el día de hoy. En el año 2017, la UNESCO reconoce el archivo de Paulo Freire como un patrimonio documental y de la memoria por su gran valor. Tratar sobre Poveda, entonces, desde el ámbito pedagógico, es un desafío a descubrir un pensamiento que, aunque tiene sus motivaciones y sus raíces en el siglo, en la actualidad, de manera determinante, y sobre todo, en esa parte del siglo XX, en esas 3 décadas del siglo, sigue teniendo vigencia. Como hombre de fe, vinculó para siempre en su vida acción social, evangelización y educación. A partir de un análisis crítico, Poveda busca alternativas que abran el camino a la democratización de la educación, que reivindiquen la figura del educador, tal como también lo pensó Freire, que reivindique también y que se consigan las competencias profesionales del educador y la vivencia auténtica del cristianismo. Puso en práctica su pensamiento con la creación de originales centros educativos para la formación inicial y para la formación permanente de los educadores. Poveda tenía una fe inquebrantable en que la educación podría ser el medio insustituible para la transformación de un pueblo. Su propuesta educativa se arraiga en un humanismo cristiano, respetuoso y tolerante con los demás, pero exigente consigo mismo. Una educación centrada en la persona, pedía Poveda, que priorice una red de relaciones humanas tejidas en un ambiente familiar. De ahí que la familia, los hombres, las mujeres, los jóvenes, así como el progreso cultural y científico, son aspectos que tienen cabida en la propuesta povedana. Es una pedagogía que se construye para tiempos difíciles. Sus aportes han sido reconocidos por la UNESCO. En el año 1974, justamente a 100 años de su nacimiento, los reconoce como humanista y pedagogo. Como podemos ver en estas reducidas notas, porque no son para mí, son para los expositores que tenemos invitados hoy. En esas reducidas notas sobre estos dos grandes de la educación, ambos han hecho, como podemos ver, aportes que han sido reconocidos y hoy siguen siendo paradigmas en los contextos educativos y pedagógicos. Consideramos una acción justa, pertinente y oportuna que de manera muy acertada le hayan dedicado los días 29 y 30 de septiembre a un diálogo de esa naturaleza que permita profundizar en los pensamientos de ambos con un diálogo intercultural e inclusivo, reconociendo sus convergencias y divergencias. Deseamos
que su presencia de cada uno de ustedes sea una oportunidad que nos permita interactuar y fortalecer nuestra filosofía y desafíos por una formación crítica de calidad para todos y todas. Que nuestra participación en este seminario favorezca el que estemos conscientes de nuestro compromiso socioeducativo, pues como también motivó Poveda, todos hemos de colaborar. No hay uno solo y los demás son comparsa. Bienvenidos sean, señoras y señores. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora Viviana. Sigamos conociendo un poco más sobre este quinto seminario por parte de la maestra Marisol Sánchez, directora administrativa y financiera del ICES y coordinadora de la Comisión de la Propuesta Socioeducativa. Adelante, maestra Marisol. Muchas gracias, maestra Rosana. Saludamos con distinción a la presidenta del Consejo de Directores, la doctora Viviana Brito, y saludamos con deferencia a las autoridades académicas que nos acompañan en este quinto seminario, la directora académica, la doctora Viviana Brito, la directora de admisiones, la maestra Rosana Lorenzo, la directora de educación continua, maestra Enrique Vicioso. También extendemos un saludo muy cordial a las coordinaciones de los programas que también nos acompañan y al equipo completo del Instituto Superior de Estudios Educativos, quien también hace posible el desarrollo de esta actividad. En esta tarde nos sentimos con mucho regocijo a reencontrarnos otra vez, por quinta vez, en la celebración de este evento académico. Esta es la quinta entrega del seminario de la propuesta socioeducativa. Quinta entrega, año 2021. Este quinto seminario lo hemos titulado Hacia una pedagogía dialogante, intercultural e inclusiva desde la perspectiva de Pedro Poveda y de Paulo Freire. Hemos puesto énfasis en estos dos grandes educadores en el fundamento de que nuestra propuesta se basa en el pensamiento de Pedro Poveda y que estamos concluyendo el proceso de celebración del centenario de la vida de Paulo Freire. Este quinto seminario hacia una pedagogía dialogante e intercultural, Freire tiene como andamiaje el modelo pedagógico de ambos educadores, que son pilares de una educación de dimensión mundial. Sus postulados propician una transformación de la práctica de aulas mediante propuestas didácticas que procuran la construcción de conocimiento de manera sostenible y de la creación de un clima de convivencia y de respeto a las diferencias que generan mejores aprendizajes en los estudiantes, en los docentes y en los investigadores. En este sentido, nos hemos propuesto algunos objetivos para este seminario. El objetivo general es generar un espacio de diálogo crítico y reflexivo en relación a los retos que supone avanzar hacia una pedagogía dialogante, intercultural e inclusiva, mediante la defensa de políticas educativas a favor de la educación pública de calidad. Otros objetivos es promover también prácticas educativas que favorezcan la participación sociocultural, la apertura al diálogo y a los procesos interculturales para seguir apostando a una convivencia más humana y solidaria de manera más planetaria. Así también como impulsar una escuela que eduque en igualdad y respeto, con miras a desarrollar nuevas actitudes pedagógicas a partir de los postulados de Freire y de Poveda para la construcción de un proceso educativo multicultural, dialogante e incluyente. Nuestra propuesta hace énfasis en que educar en tiempos difíciles es posible. La pandemia generada por el COVID-19
nos ha hecho consciente de qué tan difíciles son los tiempos actuales en el proceso de enseñanza y de los aprendizajes. Vamos a compartir un pensamiento de Paulo Freire. La educación intercultural en sí solo tendrá significación, impacto y valor cuando esté asumida de manera crítica como un acto pedagógico político que procura intervenir en la refundación de la sociedad. Paulo Freire, 2004. Mientras que Pedro Poveda nos afirma lo siguiente: la diversidad de caracteres, cultura, etcétera, imprimen modalidades específicas que son inevitables, no queriendo ni mucho menos anular la personalidad propia, sino antes bien procurando perfeccionar la de cada persona. Pedro Poveda, 1913. Con estos dos planteamientos de estos dos insignes educadores, continuamos entonces y les invitamos a permanecer atentos a los planteamientos que durante el día de hoy y la jornada de mañana seguiremos profundizando sobre el tema de este quinto seminario de la propuesta socioeducativa hacia una pedagogía dialogante, intercultural e inclusiva desde las perspectivas de Pedro Poveda y de Paulo Freire. Les damos la más cordial bienvenida y que continuemos con entusiasmo profundizando sobre la propuesta socioeducativa. Muchísimas gracias, maestra Marisol. Muy interesantes sus palabras, muy motivadoras, muy informativas. La verdad es que es un momento realmente de aprendizaje para todos nosotros. Vamos a disfrutar en estos momentos de un momento musical. Adelante, ingeniero Federico.
Maravillosa, maravillosa interpretación, de verdad que sí. Qué belleza. Qué pieza musical tan bonita. Qué buena ejecución. Qué bien nos hace sentir la música, cuánto nos alegra. En este momento vamos a pasar a una segunda parte, la parte central de este precioso evento. Vamos a presentar la conferencia Hacia una pedagogía dialogante, intercultural e inclusiva desde la perspectiva de Pedro Poveda y Paulo Freire, a cargo de la maestra Janet Aracelis Ramírez, que hoy nos acompaña desde Perú. La maestra Janet Aracelis es educadora con 40 años de experiencia en los diferentes niveles, la gestión de ONGs a través de proyectos de promoción humana y comunitaria, con enfoques prioritarios de derechos humanos, democracia, ciudadanía y género. Experiencia formativa con mujeres, varones y jóvenes de diferentes realidades socioculturales, principalmente vinculadas a sectores más vulnerables de la Amazonia peruana, de la zona sur de Lima, en el distrito de Villa El Salvador, en el Perú, como en las favelas de la ciudad de Janeiro, en Brasil, acompañando procesos educativos en la formación de educadores, docentes y agentes comunitarios como agentes culturales comprometidos con el cambio socioeducativo. Actualmente participa en Resucita Perú como miembro de la Comisión de Educadoras y Educadores, como miembro de la Comisión de Organizaciones Sociales y Estrategia Comunitaria. Coordina y conduce el programa de televisión online Hermanas, Hermanos Todos. Participa en la Comisión de Género de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria en Latinoamérica y el Caribe, RIPES LAC. Me gusta presentarme, dice la maestra Janet, como una educadora comunitaria y militante por la vida digna y feliz para todos y para todas. Tiene una maestría en educación en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil, con mención en ciudadanía y movimientos sociales. Estudió en ciencias económicas y comerciales, con especialidad en contabilidad y auditoría. Escuchemos esta interesante conferencia y si tienen alguna pregunta o comentario, pueden ir escribiéndolas en el chat y al final vamos a tener un momento para dialogarlas con ella. Adelante, maestra Janet, bienvenida. Roxana, muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todas, con todos, compañeras y compañeros de camino, haciendo vidas, sueños y utopías de dos personas muy queridas para mí y para los que estamos aquí, Pedro Poveda y Paulo Freire. Si hubiese alguna persona que no los conoce o los conoce poco, deseo que este espacio del quinto seminario tenga el tono de dinamizar los pensamientos y henchir el corazón de sentimientos, de ilusiones, de pasión por hacer nuevas todas las cosas y hacer de este modo trabajar por un otro mundo posible, otro mundo vivible como seres humanos desde esa educación transformadora. Agradezco al Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda y a Lucelena Patarroyo por pensar en mí y darme así la oportunidad de desafiarme a mirar nuevamente a Pedro Poveda y Paulo Freire y descubrir en su pensamiento hecho vida en cada uno de ellos semillas de esperanza que nos ayuden hoy a recrear una praxis pedagógica más dialogante, intercultural e inclusiva. Después de varias idas y vueltas, llegué a la conclusión, porque me preguntaba, ¿y desde dónde voy a compartir? Entonces al final terminé diciendo, bueno, llevo tantos años entre educadores de distintos lugares, tratando de hacer vida también como ellos, esas propuestas pedagógicas. Y entonces pensé, bueno, voy a compartir desde esa experiencia de ser educadora, de hacerme educadora junto con otros y otras, y desde allí va a ser
mi lectura va a ser una apreciación personal sobre Pedro Poveda, Paulo Freire, en ese intento de construir un mundo distinto desde una pedagogía transformadora en esos espacios que Rosana ha mencionado, desde los primeros educadores en Amazonía, cuando empezamos con la educación popular, desde Brasil, cuando estuve allá trabajando en tierras de Paulo Freire y también de encarnar esa educación popular, y después cuando retorné al Perú, en Villa El Salvador, un pueblo con identidad de pueblo, con organización y con una propuesta de ciudad. Y como yo digo, me hice con ellos, con esos vecinos y vecinas, compañeras y compañeros. Como muchos de los que estamos aquí, mi identidad de educadora comunitaria se forja entre la irrupción de la teología de la liberación, la educación popular, la lucha por una América Latina libre a nivel de Centroamérica y de todos los países que vivimos. Y esto juntamente también coincide con descubrir el carisma povedano en el Perú, encarnado en mujeres en ese tiempo, en los años 70, en el Perú aún no habían hombres, ¿no? Eran años de otro tipo, y entonces estas mujeres encarnaban una presencia laical también muy fuerte, vivida en el mundo, y que combinaba el ser contestatario con esta vivencia laical, el cultivar una vida interior conectada con la realidad del mundo exterior, vivir con alegría cotidiana y una formación que te permite estar antenada con la realidad y estar suficientemente preparada para dar respuestas personal y colectivas de forma creativa y oportuna para cambiar la realidad de injusticia, exclusión y discriminación. Es allí donde empiezo y llevo pues años tratando y forjándome en ese converger de no solo ideas, sino de vidas, de sentimientos hechos vidas, de ideas construidas paso a paso a lo largo de estas décadas, diríamos, de esperanzas y de sufrimientos en América Latina. Como decía, quiero aportar algunas pinceladas que yo le he llamado semillas de esperanza a este tema del seminario. Y quisiera comenzar con 3 constataciones y 3 invitaciones. O sea, son 3 constataciones que a la vez se tornan 3 invitaciones desde Pedro Poveda y Paulo Freire. La primera es una invitación a ser mujeres y varones de la utopía y profetas de la esperanza hoy. Sus vidas, hechas pensamiento y acción, son invitaciones a ser esas mujeres y varones de utopías y de profetas que construyan y sean voceros de esperanza. Ver y escuchar a los gitanos de Guadix, como a los analfabetos de Brasil, presos de una vida indigna como seres humanos, privados del derecho a tener derecho, movió tanto a Pedro Poveda como a Paulo Freire para modificar las condiciones de injusticia, de opresión, de exclusión y mantener viva la esperanza de que es posible revertir estas situaciones y transformar la historia. Unieron, por tanto, utopía y profetismo. Poveda decía en una carta: soy un chiflado por las cuestiones de la enseñanza primaria, que son en mi sentir las de mayor importancia y a las que debemos atender con mayor empeño. De su acertada solución depende en gran parte el bien de nuestra patria. Para Poveda, la intuición profética nace
en la realidad de los gitanos de Guadix y de la mirada ancha y profunda de la sociedad de su tiempo desde las montañas de Covadonga y que son la referencia fundamental, nos dice la propuesta socioeducativa, ¿no?, de la institución teresiana. Freire en un simposio nos dice: las intuiciones tienen mucha fuerza para mí, soy muy sensible a las nuevas ideas, tanto que a veces me concibo como adivinador, pero mi mérito no es quedarme ciego a las intuiciones, y sí someterlas al sentido crítico, sistematizar las ideas en forma de reflexión crítica, proponiendo alternativas para ese proceso histórico humano. Y conocemos todas y todos lo que el ver, sentir, percibir los llevó a concretar propuestas alternativas para una educación liberadora con las características de un profundo humanismo hecho pedagogía, hecho método, con las características propias de su tiempo y realidad histórica que les inspiraron a cada uno de ellos. Ambos lograron converger en la gestación de un movimiento de praxis transformadora por la humanización de las personas y del mundo. Transitaron por contextos difíciles, conflictivos, que afectaron profundamente sus vidas en los diferentes exilios a los que se vieron sometidos. Caminaron siendo soñadores y como tal, hombres de esperanza desafiados a hacer su propio camino, personas lúcidas y críticas del presente histórico que les tocó vivir, ofreciendo razones para vivir y para esperar, como nos dice la Gaudium et Spes. Podríamos decir que en tiempos de incerteza, como los de ayer que les tocó vivir y los que nos toca vivir hoy a nosotras y nosotros, la única certeza en esta incerteza es la esperanza que nos permite vivir el realismo de hacer posible lo imposible. Esta es una frase muy querida para mí porque la decía con mucha fuerza Betinho, Herbert de Souza, quien lideró de los movimientos más grandes de los años 90 en el Brasil, el movimiento contra el hambre, la miseria y por la vida. Es una invitación hoy a ser profetas, mirar el presente de cara al futuro, atisbando en cada momento los pasos que hacen realidad los sueños, la utopía. Utopía que tiene los pies en la tierra, o los tiene que tener en la arena, en el asfalto. Es una utopía histórica. Alienta siempre el horizonte de cambiar el presente y nos lanza al futuro. Freire decía: no hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza. Por eso vengo insistiendo que no hay utopía verdadera fuera de la tensión entre la denuncia de un presente convirtiéndose cada vez más intolerable y el anuncio de un futuro a ser creado. La utopía implica esa denuncia y ese anuncio. O como dice Poveda, tenemos mucha fe, mucha esperanza y no dejamos de soñar y hasta realizamos algunos sueños. Una vez más, hay que mantener la esperanza de que el sueño de una iglesia más acorde al sueño de Jesús algún día llegará a ser posible. Por lo tanto, no desaprovechemos la oportunidad que nos ofrecen las vidas de Poveda y Freire a ser profetas, arriesgándonos a reeducar nuestra sensibilidad ante el sufrimiento humano, avivar esa actitud crítica para desenmascarar, incomodar, perturbar, afinar nuestra capacidad de interpretación de la historia. Nos invitan a ser mujeres y varones de la utopía, es decir, visualizar la esperanza que llevamos dentro, pues es menos lo que sabemos que la gran esperanza que sentimos, y dejarnos, por tanto, movilizar y dinamizar por ella para hacer resistencia activa de aventuras colectivas. Una segunda constatación: opciones que reorientan la vida. La experiencia de exilio
llevó a Poveda y a Freire a hacer opciones importantes que les cambió el horizonte de sus vidas. En el caso de Poveda, las presiones y la situación insostenible en Guadix hacen que una noche de verano deje Guadix. Se autoexilia a Covadonga. Cuando recuerda el tiempo de Guadix, expresa. Expresa porque es una carta a un amigo. Y le dice, me habla usted de algo de mi alma, algo que debe ser, y lo es de hecho, un pedazo de mi corazón. Y no obstante ser así, pasaron años y años sin que yo escribiera ni una sola letra acerca de esas escuelas. Cualquiera habría podido creer que habíase borrado de mi memoria un recuerdo que conservo tan vivo como oculto. Son tantos años de incesante trabajo y tal cúmulo de sufrimientos, cúmulo de persecuciones, penas y amarguras. Y es en las cuevas donde Pedro Poveda descubre su vocación educadora, que lo acompañará a lo largo de toda la vida. Vocación que se hace, por tanto, opción de vida. Confieso ingenuamente, dice, que al subir a las cuevas solo pensaba hacer catequesis e ir a la gruta, y no pensó que yendo a esta gruta descubriría su vocación y por lo tanto surgiría el plan de las escuelas y por supuesto no dejó esa vocación que tuvo origen en las cuevas. Freire, Paulo Freire, vive el exilio entre América, Europa, Asia. Estando en Chile, escribe La pedagogía del oprimido y entre otros países, cuando va al África, se siente en casa y tiene un vínculo especial para desarrollar también allí su propuesta pedagógica. Esta experiencia de exilio lo saca del mundo y tiene la posibilidad de establecer una relación afectiva y de trabajo con el movimiento de resistencia en África, donde sus propuestas empiezan a ser aplicadas. Esta experiencia de exilio le permite que sus propuestas tengan un efecto multiplicador a nivel del mundo. Entonces, en ambos se convierten en opciones de vida. Una educadora de Villa El Salvador de primaria en un taller expresaba que ella dice, ¿no? No soy maestra por vocación, sino por ocasión, pero quiero a partir de hoy hacerme maestra por vocación. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, ¿cómo las experiencias que vivimos nos pueden llevar a hacer cambios radicales en nuestras vidas, que ponen en movimiento opciones educativas en una perspectiva transformadora y las sostenemos a lo largo de toda la vida? Tercera constatación, mirar lejos y coger la oportunidad. En política es decisivo actuar en el momento oportuno. De lo contrario, no se cumple una de las características de la acción política. Nos preguntamos, ¿y cuándo es el momento oportuno? ¿Cuándo percibimos y poder decir, este es el momento oportuno? Es una comunicación que va a hacer Poveda, y esta persona, el director de la revista Enseñanza Católica, le dice a Pedro Poveda, es el momento oportuno para movernos y formarla nosotros con otro nombre. En este momento se estaba disolviendo la Asamblea del Magisterio, ¿no? Y Pedro Poveda responde, estamos en el momento crítico para organizar las fuerzas católicas en favor de la primera enseñanza. No podemos, si queremos triunfar, diferir esta organización. Hay una sintonía, ¿no? Y Pedro Poveda también dice, en muchas ocasiones se desconoce la oportunidad, pero hay otras en que se muestra tan a las claras que para nadie puede pasar desapercibida. Muchas veces hemos escuchado decir, ¿no?
estas personas no tienen claro, no ven, no la ven, decimos, no tienen visión corta, estrecha, no lo perciben y nos preguntamos, entonces, ¿cómo hacemos para ampliar y agudizar nuestra visión? Pedro Poveda y Freire son personas especiales solamente. ¿Es solo capacidad o habilidad de algunos o de algunas? Claro que sí, tal vez sí. Pero para la mayoría, tal vez esto no sea tan real y por tanto podemos decir, a partir de las diversas experiencias que todos tenemos y hacemos en este querer vivir esta educación transformadora que nos transforma para transformar, educar la mirada, desatar la imaginación, avivar la indignación, impulsar acciones y propuestas creativas. Pedro Poveda y Paulo Freire, Pedro Poveda y Paulo Freire fueron capaces de entrar en la entraña de la realidad y percibir los gérmenes de vida que estaban brotando en ese lado donde muchos y muchas no lo percibían, desencadenar en otras y en otros procesos de concientización que despiertan la conciencia y desencadenan la praxis transformadora de la realidad. Mirar lejos. Necesitamos mirar más allá de nuestro pequeño mundo, de nuestras ideas y discusiones, de nuestros intereses, malos ratos y, por qué no decirlo, de nuestras razones y legítimos derechos para acoger la oportunidad de un nuevo presente y percibir los signos de los tiempos y actuar intencional y decididamente como Pedro y Paulo nos lo enseñan. Actitud para leer la realidad, estar informados, prepararse, aprender a desarrollar la capacidad autodidacta, hacer estudios sistemáticos, investigar en la acción, dialogar, discutir, diferir, tantas y tantos recursos que podemos desarrollar y nos han ayudado y nos ayudan a aprender a mirar lejos. Los dos ponen la prioridad en la persona. Su humanismo es integral, el amor es su fuerza motriz, realizan propuestas educativas según el contexto histórico, la educación no es neutral. Pedro Poveda tiene una voz crítica a la situación educativa y a la urgencia de atender la primera enseñanza. Proyecta, empieza haciendo para dar respuesta, crea instituciones educativas, se preocupa por la formación de las maestras y los maestros, desea unirlos y los une para una respuesta colectiva. Tiene especial dedicación creativa para esa pedagogía del día a día, desde lo pequeño, sensibilidad social que lleve al compromiso con los más necesitados. Tiene muchos sueños y algunos de ellos los hace realidad. Se adelanta su tiempo con la prioridad de la formación de la mujer para ser mujeres que asuman caminos de realización personal y cultural apenas explorados por la mujer hasta entonces. Y nosotros continuamos haciendo eso. Paulo Freire es capaz de idear una pedagogía desde los oprimidos, no cualquier pedagogía. Esta es una audacia increíble. Pensar una pedagogía desde el que está oprimido para hacer procesos de transformación donde él se dé cuenta y transforme, eso es increíble. Y hoy vigente tanto que nos inspira maneras, modos, metodologías, formas de aproximarnos. Nuestros países en América Latina continúan viviendo esos procesos de dominación a todo nivel y los reproducimos. Por ejemplo, en el Perú nosotros tenemos un gobierno popular. Ha llegado la gente más oprimida o que ha vivido excluida, dominada, y reproduce las prácticas de los dominadores, diríamos en términos de los que están, de Pedro Poveda y de Paulo Freire, de los oprimidos. Y nos está costando, porque no llegaron aquellos que trabajaron durante 40 años o con los que trabajamos durante 40 años para transformar sus vidas y crear sistemas diferentes, maneras de hacer distintas. Entonces, es
proyecto que ideó Paulo Freire genera propuestas pedagógicas, metodológicas y didácticas. Salvo el método de alfabetización, todo lo demás es recreable. En ambos casos son propuestas sin recetas. Nos toca a nosotras y nosotros buscar y hacer nuestras propias síntesis pedagógicas, metodológicas y didácticas según los contextos y momentos. En el diálogo intercultural inclusivo que tiene el tema de este quinto seminario, me gustaba a mí más bien entrar a la reflexión uniendo diálogo con intercultural. ¿Por qué? Porque me parece que el desafío en este momento actual es el diálogo intercultural, ¿no? Porque el contexto de ahora nos lo exige desde esa perspectiva. Se dice, la interculturalidad busca el diálogo, el encuentro entre los miembros de diversas culturas. En ella subyace una afirmación fundamental. Ninguna cultura realiza plenamente las posibilidades del ser humano. Por lo tanto, todas se reconocen recíprocamente, capacidad de creación cultural. Entonces, es interculturalidad lo que todos necesitamos, pero es una realidad muy difícil de construir porque lo palpamos y lo vivimos hoy día a día. En los años 70, miles de pobladores venidos de distintos lugares, mayoritariamente andinos, amazónicos y costeños, confluyeron en la toma de tierras en lo que hoy es Villa El Salvador, y por el cruce de miradas, la toma de conciencia de la realidad que vivían, el diálogo, el debate, la discusión, la confrontación, pudieron converger en sueños, utopías y esperanzas comunes de construir una sociedad o una ciudad autogestionaria, solidaria y organizada para vivir la paz con justicia social. En esos tiempos no se hablaba de interculturalidad, pero esas mujeres y varones lo vivieron desde el proyecto histórico que soñaron y fueron haciendo realidad. ¿Conocieron a Freire? Posiblemente no. Pero hoy la realidad de las culturas se impone y nos desafía a aprender a dialogar. En la perspectiva de Paulo Freire, diálogo y producción de sentidos compartidos colectivamente es inherente al proceso de concientización de la población para rehacer caminos y reconstruir la historia o la historia propia de cada uno. Pedro Poveda, al subir a los cerros de Guadix, descubre la pobreza y la marginación en que vivía una población diferenciada culturalmente, lo que le implicaba, entre otras cosas, entrar en una comunicación intercultural. A la ciudad le falta el interés por los gitanos y además estaba llena de prejuicios y discriminaciones contra ellos. Prejuicios y discriminaciones porque era gente muy distinta, conservaban sus leyes sociales, se transmitían su cultura tradicional en forma oral, practicaban una severa endogamia, usaban vestimenta propia y costumbres propias, rasgos que para ellos han sido fundamentales y que les han garantizado su supervivencia como pueblo. Pero en los inicios del siglo XX, no solo la ciudad de Guadix tenía prejuicios y discriminaciones contra los gitanos, la España misma, Europa, América. Esto significa, como dice Vera María Candó, que los prejuicios y las discriminaciones se internalizan fuertemente porque son componentes configuradores de relaciones socioculturales, asimétricas y desiguales, constituyendo una precaria autoestima y una autoimagen deteriorada de quienes son víctimas de ellos. Este texto es de Fabiola Luna, una compañera de la institución, que le va a encantar que hablemos de interculturalidad esta tarde. Y en ese camino de diálogo intercultural necesitamos, y aquí voy a hacer solo pinceladas, puentes entre teoría y práctica,
proceso de reflexión-acción para generar un nuevo contexto sociocultural. Necesitamos en esos puentes de teoría y práctica invertir tiempo en construir colectivamente, que a veces hablamos de construcción colectiva, pero el tiempo, que siempre es algo que nos traiciona, no lo hacemos y por lo tanto dejamos esos procesos de construcción colectiva y nos vamos a lo que es más fácil, a lo que es más rápido, y ese diálogo que permite que toda palabra sea válida en esa construcción y podamos reconocernos todos que lo que salió de esa construcción colectiva nos pertenece a todos, es un gran desafío que hay que desanimar, que hay que alentar y animar. Hay que crear espacios de nuevas proximidades integradoras. Creo que el mundo después de la pandemia nos sitúa a que el mundo cambió y cambió realmente. Volver a lo mismo es imposible. Entonces nuestras prácticas están allí, pero creo que necesitamos darnos un tiempo y pararnos a pensar que necesitamos volverlas a repensar porque la realidad histórica cambió. Y por tanto, estas proximidades integradoras, pues como en el Perú, como en otros lugares, nos piden, ¿y qué hacemos entre los sectores populares, las clases medias y las otras clases que se están prácticamente matando, no solo ideológicamente, sino con gestos violentos, con prácticas reales, donde necesitamos encontrar consensos, pero consensos, como decía Paulo Freire cuando admite que el conflicto es inherente a los procesos históricos, consensos para resolver los conflictos. Y en política es los consensos para buscar estrategias en lo que no tenemos consenso. Y yo creo que eso es lo que ahora nos permite intentar crear nuevos espacios de proximidades integradoras entre las diferentes maneras de pensar, sentir y hacer. Comunicación y creatividad en ese diálogo, definitivamente en un mundo de tecnologías que vivimos actualmente, pues la comunicación y la creatividad desafían a la imaginación. Y en esto es importante decir que tanto Pablo Freire como Pedro Poveda le dieron una sustancial importancia a la comunicación, que se traduce en comunicar a través, en el caso de los dos, prensa escrita, sistematización, organización de ideas, estudios sistematizados, todo aquello que dé a conocer el conocer la realidad y el sistematizar la experiencia. Creo que conocer, experimentar y saber comunicar es el gran desafío a esa imaginación creativa. Solo decir, para Pedro Poveda, la comunicación era penetrar en la médula del pueblo, y creo que para Paulo Freire era lo mismo. Y con la imaginación quisiera decir algo que me hizo pensar en este tiempo cuando alguien hablaba de imaginación como magia en el mundo quechua, y decía que la magia tiene que ver con suscitar inspiración, suscitar olfato, suscitar que se vea virtualmente. La imaginación es ver la realidad y suscitar imágenes que puedan ayudarnos a transformar. Pues nos invitamos a que entremos en esa imaginación como una magia que encanta, pero no como pensamiento mágico, sino como la magia que aterriza en una imaginación que suscita creatividad, que suscita inspiración, que suscita entrar dentro para poder tener tiempo, para poder crear. Necesitamos hoy más que nunca eso. Y pensando en la inclusión, pues hacer algunas pinceladas sobre el compromiso ético-político. El mayor desafío para Paulo Freire es la humanización del mundo por medio de la acción cultural liberadora que lleva consigo el compromiso ético y político claramente definido en favor de la transformación de la realidad.
y hacerle frente a las estrategias de dominación que se reproducen en la sociedad. Para Freire, la educación nunca podría ni podrá ser neutra políticamente. Dirá, estamos sumergidos en un mundo desigual en el que se exige tomar postura, posesionarse políticamente como educadores. Creo que en esto Paulo Freire nos ha ayudado a muchísimos, a mí principalmente, para aprender a situarme políticamente. Yo tengo que confesar que yo era una niña muy buena, una persona, buena gente, pero creo que esto de lo político yo lo aprendí cuando fui definiendo esa identidad, y creo que hoy me considero una educadora capaz de tener un compromiso ético y político de transformación en este mundo que nos toca vivir. El amor también es político, dice el Papa Francisco. Y Poveda dice, yo daba rienda suelta al amor. Y en este sentido, ¿por qué lo pongo? Porque tanto para Pedro Poveda como para Paulo Freire, el amor es el motor que mueve todo. Y el amor no es el amor romántico, como dice Jurandir Freire, un psicoanalista brasilero. El amor se construye culturalmente. Y el amor es una fuerza vital que nos contagia, que nos mueve por dentro, que nos inspira la mística, eso que nos está haciendo tanta falta y que ellos la tenían de sobra, porque han contagiado al mundo entero con sus propuestas. Pedro Poveda hace eso. En su tiempo no tenía las categorías sociales de Paulo Freire, por lo tanto, cambiar las estructuras en el lenguaje y en la manera como Paulo Freire lo hace, Pedro Poveda no la tiene. Pero evidentemente sí piensa que la educación es transformadora de estructuras. Y la fuerza de ese amor venido desde su compromiso y su opción de ser un sacerdote cristiano, humanista y pedagogo, le permite abordar que el amor es político porque transforma vidas, porque transforma realidades, ¿no? Entonces, Pedro Poveda dice, no todos los que realizaron grandes empresas a favor de la humanidad fueron criaturas de gran corazón. En ellos el amor fue la fuerza motriz. Cuando dudamos del amor, no podemos amar tanto ni con tanta seguridad. Por eso yo, cuando pienso en el amor de Cristo y veo que jamás se acaba, doy rienda suelta al mío. Poveda hablará de cercanía, de amabilidad, mansedumbre, dulzura, espíritu atrayente, hacer la obra simpática. Si el amor es comunicación profunda que crea vínculos, es capaz de transformar a las personas y a las realidades. Él encantaba decir, me encanta la dulzura, y con esto hacemos un puente a la pedagogía de la ternura que creo que hoy se hace cada vez más vigente, ¿no? Pedro Poveda está impulsado por la caridad expresada por ese amor que fue evolucionando a través de Dale un toquecito tú, Rosana, porque ya yo lo he puesto varias veces. A través de los diferentes momentos de su vida. No contó con las, como decía, con esas categorías para tener esa visión ético-política del ser humano de la manera como Paulo Freire sí la hace realidad, ¿no? Confluyen en el amor como fuerza motriz y la no neutralidad de la educación. Se complementan para que hoy nosotros y nosotras podamos vivir el compromiso de una educación con mayores instrumentos para una educación humanizadora donde la teoría y la práctica sigan transformándose en práctica social de liberación. Y algunas notas así muy rápidas. Dice, cuando ellos hablan ambos, ¿no?, de maneras distintas, sea por la articulación de esfuerzos o por la necesidad de organizarse, dice, yo invitaba a todos en Guadix, decía Pedro Poveda, para hablar de que todos podían participar, ¿no? Nadie era comparsa, todo el mundo sí veía, quería y podía hacer, pues las puertas estaban abiertas, ¿no? Ser y hacer comunidad difiere de acciones voluntarias, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, se dice,
en Villa El Salvador. En Villa El Salvador no se habla de voluntariado, se habla de que quien pertenece a una comunidad, trabajar por la comunidad no es voluntariado, pero para quienes no pertenecemos tal vez a esa comunidad, hablamos de voluntariado. Entonces, traducir también la invitación implica en las realidades abrir espacios de compromiso con la comunidad desde un voluntariado que ayude realmente a poder comprometerse con esa acción social. Otra experiencia también es, hemos tenido muchos años formando líderes. Tenemos que hacer formación de líderes y lideresas, pero desde la experiencia en Villa El Salvador y en otras realidades, pues veíamos que sí, hay que continuar formando líderes y lideresas. Que son importantes, pero creo que hay que ponerle fuerza a formar la comunidad líder. Una comunidad líder que geste sus líderes, una comunidad líder que sostenga a sus líderes, una comunidad líder que sea líder. Por tanto, el desafío allí es pensar en qué autoridad, quién es que articula ese dinamismo de una comunidad para hacer este proceso. Creo que no es tan fácil, pero creo que se hace necesario. Democratizar el poder, hablamos de esto. En el poder compartido, el poder circula y es intercambiable. Solo cuento una anécdota para decir, cuando hacíamos los talleres y teníamos docentes de escuela pública y también directores de escuela pública, nosotros teníamos comisiones para hacer distintos tipos de seminarios, preparar las cosas, todo, y todos participaban en las comisiones, desde decirles que es real, desde limpiar baños hasta coordinar una mesa. Y los directores, algunos directores nos dijeron, no, pero yo soy director, yo no puedo estar en esa comisión. O sea, en la mentalidad era otros que se dediquen a hacer esas tareitas, ¿no? Entonces, creo que fue interesante hacer ese proceso de democratizar el poder y de hacer circular el poder y hacerlo intercambiable. Soy director, soy docente, soy la persona que ayuda en la administración, pero es intercambiable y puede rotar depende de nosotros, de qué formación damos a todos los que participan con nosotros en esa comunidad líder para que justamente puedan haber roles intercambiables y uno se va prepararnos, hacernos ciudadanos, hacer gestar estilos democráticos, depende de quienes estamos. Es la intencionalidad con la que lo hacemos. Y termino con semillas de esperanza. Todo esto que Pedro Poveda y Paulo Freire nos invitan a hacer realidad, y hemos hecho realidad muchas cosas, porque muchas cosas de las que digo no son utopías que no se han hecho, son realidades que han sido posibles y las verificamos con estos ojos, con los suyos y con los de todos, ¿no? Entonces hay que ser esa novedad. Yo creo que el desafío no son teorías, no son ideas, son realidad humana, puestas en colectivo, y que juntos, como decía don Helder Cámara, juntos podemos soñar, ¿no? Solos, el sueño muchas veces no se hace realidad. Ahorita no me acuerdo muy bien el texto, pero era eso, ¿no? Juntos logramos hacer realidad esos sueños, ¿no? Comenzar haciendo, nos decía Pedro Poveda, y me parece importante volver a repensar, no son palabras clichés, son palabras tanto de las de Freire como las de Poveda que se retroalimentan con la realidad histórica en la que vivimos y le vamos encontrando nuevos sentidos para encontrar nuevas maneras de crear métodos, metodologías, maneras, pasos de cómo tenemos que afrontar una realidad. La pandemia nos está poniendo como se dice, en bandeja esta posibilidad de volver a revisar nuestras prácticas desde esta realidad para crear nuevamente, y para eso hay que ser novedad. El desafío es que la novedad esté en nosotros.
y la hagamos realidad. Pedro Poveda, me encanta esto, cuando yo leía una carta, dice, compromiso sin medias tintas. Pues el compromiso político, ese compromiso social, ese compromiso por una educación transformadora, es un compromiso sin medias tintas, que dicho de otra manera es radical, consciente, intencional, de opción de vida como las suyas, ¿no? Él dice, soy bien por temperamento, ya por afición o por convencimiento, enemigo de las medias tintas. Ingenuamente te confieso que yo no valgo para las medias tintas. Yo, si me dedico a ti, es para algo muy grande. Y cuando decimos me dedico a ti, pasa por los vínculos personales. Tan afectados hoy por esas intersubjetividades históricas de poder relacionarnos de tú a tú, de tú con el pueblo, de tú con las organizaciones, de tú a tú. Recuperar lo humano es recuperar la mística que dinamiza la acción transformadora. La mística no es algo reservado para unos, ni solo para los que tienen pareciera compromiso religioso. La mística es todo lo que nos alentó, a todos nos lo contagiaron, lo llevamos dentro, somos capaces de dar la vida gota a gota por aquello que creemos. No hay agendas llenas cuando alguien cree en algo y tiene la voluntad de hacerlo. Creo que esa mística está nuevamente llamada a reavivarla. La hemos visto en Pedro Poveda, en Paulo Freire, que han movilizado personas, corazones, mentes. Lo he visto en Villa El Salvador, movilizando un pueblo. La mística del compromiso, la mística de la comunidad, o la mística por la comunidad, por el compromiso, por las utopías de una democracia radical como estilo de vida, como representatividad, como método, la ciudadanía de no solo participación, sino de reconocimiento, en fin. Y quiero terminar con algo que para mí, tal vez con esto me dice mucho, ¿no? La amistad con los pobres y excluidos. Para terminar, quiero expresar que vivir desde la perspectiva de ser amigos fuertes, en este caso, amigos fuertes de la vida, amigos fuertes de Dios, amigos fuertes de la vida digna, amigos fuertes por la democracia, lo que para cada uno nos llame para ser audaces y transformar esta realidad histórica que vivimos, me ha desafiado durante estos años que he vivido vinculada a tanta gente que ha hecho camino por la liberación. Me ha desafiado a ser amiga de los pobres, vivir el compromiso de una opción por los pobres. Me ha ayudado a modificar mi manera de amar, a profundizar en la amistad con los pobres. Descubrí con ellos que ser amigo o amiga de los pobres es más que buen trato, ser educada o ser una persona que pueda transitar por diferentes espacios de pobreza sin mayor complicación, pero sin generar vínculos duraderos de igual a igual, que te comprometan afectivamente. O dicho de otro modo, no basta estar, vivir o trabajar con, para y desde los pobres. Me han enseñado que ser amiga de los pobres es aprender a ser amiga cercana, y la cercanía es un desafío que dice de la intensidad de la calidad humana. He tenido que mirarles mucho, escuchar lo que dicen, intuyendo lo que no dicen, conocer sus anhelos, deseos y sus maneras de expresar con cariño. Me han enseñado que compartir y ser solidario es vivir en lo concreto, todo lo mío es tuyo. He tenido que afinar mi sensibilidad y finura para descubrir sus sufrimientos o pobrezas ocultas, que solo salen a la superficie y son compartidas después de años de amistad.
Desde la experiencia constato que dedicar tiempo a los pobres, prestarles una amable atención, escucharlos con interés, acompañarlos en los momentos más difíciles, eligiéndolos para compartir horas, semanas, años de nuestra vida y buscando desde ellos la transformación de su situación, es la única forma para ser amigo o amiga verdadera en una relación de igualdad y cercanía que tiene consecuencias éticas, económicas y políticas. Y aprender a ser amigos, y en especial amiga de los pobres, sigue siendo un desafío si queremos que la paz y la justicia se abracen. Estamos de camino. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Janet. Definitivamente sus experiencias nos llenan de mucha emoción, ¿no? Creo que todos estamos aquí escuchándola impactados, emocionados y sobre todo dándonos cuenta de que esas experiencias que usted ha vivido definitivamente la han convertido en la mujer que es hoy, ¿no? La han transformado. Son experiencias que a todos nos dan envidia, ¿no? De que queremos también experimentarlas para mejorar nuestra calidad humana. Muchas gracias por sus palabras tan profundas y que a todos nos motivan y nos inspiran. Tenemos un canal de YouTube en este momento transmitiendo en vivo. Tenemos personas en este momento que nos están viendo, que han escrito lo admirable que ha sido toda la experiencia que usted nos ha contado. Están diciendo que les ha parecido excelente su participación, maestra Janet, que le ha ayudado mucho a ver las características comunes del pensamiento en las prácticas de Pedro Poveda y de Paulo Freire. Muchas felicitaciones, dice Nori Garavito. Olga Consuelo Vélez dice, muy buena charla relacionada a estos dos grandes de la pedagogía y le agradece, maestra Janet. Están felicitando al ICES por impulsar, ¿no?, estos temas. Y aquí por Zoom tenemos también algunos comentarios. Están diciendo que ha sido un encuentro extraordinario. Así lo denomina, así lo llama la maestra Ana Seijas. Dice que está agradecida por sus palabras tan importantes y que nos llevan a una reflexión. Es tiempo de rescatar la humanización, no es tiempo de linealidad. Es fundamental entregarnos con respeto, amor, ternura, conocimientos para elevar de forma cooperativa, colectiva, grupal, participativa, dialógica, para elevar la vida digna de todas las comunidades grandes. Grandes bendiciones, dice la maestra Ana Seijas. Gracias por incorporar el amor político en Poveda, que lo llevo visualizando de esta manera, dice Ketos. Así aparece aquí, que es su nombre. Todos están agradeciendo y felicitando maestra Janet, en este caso la doctora María del Pilar Domingo. Felicita su trabajo como excelente, comparativo entre Freire y Poveda, unidos por valores como el amor y el compromiso, por la transformación de la realidad con creatividad, imaginación y capacidad para soñar. Estamos muy agradecidos, maestra Janet, por esta... Me permite, Rosana, hacerle una pregunta, porque... Así es. Sí, estamos abiertos para preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla. Sí, Janet, porque realmente uno se quedó como así emocionado escuchándote toda esa trayectoria política, pedagógica de Freire y de Poveda. Entonces, uno reflexionando un poquito en el título, hacia una pedagogía dialogante, intercultural e inclusiva, más bien tú lo que hiciste fue como un ejercicio de la práctica de estos dos grandes pedagogos, ¿verdad? O sea, en la práctica, en su estilo, en su forma de vida, pues pudieron vivenciar estos elementos que nos hace tanta falta a nosotros en nuestras escuelas, en nuestro sistema educativo. Entonces, ¿cómo llegar hasta ahí? Es mi pregunta. Bueno, a ver si puedo ser, ¿cómo llegar hasta aquí?
Llegar hasta aquí yo creo que es conocer, de inicio es conocer las propuestas, ¿no? El pensamiento, la práctica de ellos dos, y no como ellos mismos dicen. Creo que a nosotros, y cuando yo hablo de nosotros, yo me siento mucha gente, porque yo soy mucha gente, porque muchos hemos intentado conocer y hacer realidad esto. Entonces, llegar hasta aquí significa mucho esfuerzo de todo nivel, afectivo, para sintonizar con Pedro Poveda y con Paulo Freire, y sintonizar en sus ideas, sintonizar en sus afectos, en sus sensibilidades, porque no son ideas solamente, son, ellos tuvieron, diríamos, la gran posibilidad de que no son ideas externas a su propia vida. Ellos lo que hicieron fue encarnar, en términos de encarnar, de hacer o poner en su piel lo que pensaban. Y no es que ellos fueron, como Pedro Poveda decía, un adivino, o no, perdón, Paulo Freire decía un adivino y tengo mi bolita mágica y aquí ya veo todo. No, yo creo que el hacerlo es también ir descubriendo poco a poco, paso a paso. La realidad no se presenta de golpe, la realidad es histórica y dinámica. Y la evolución de nuestras personas también. Como yo decía, cuando yo tenía 18 años era una buenita persona, con muchas sensibilidades, pero nada que ver de la mujer que soy ahora y de que muchos serían. Y sin embargo hay que, como se dice, hay que desear, hay que querer hacerlo y poner los medios. Cuando yo ponía en alguna cosa, por ejemplo, muchos tenemos que hacer estudios sistemáticos, pero creo que una cosa que nos ha ayudado mucho a mucha gente ya de los propios sectores populares, que no tienen a veces la posibilidad de hacer estudios sistemáticos y quieren comprender estas propuestas para poder hacerlas, pues hay que cultivar esa actitud, ese gusto por leer, por informarse, por estar antenado, por un lado, pero por otro lado, hay que ayudar a descubrir el cómo ser autodidactas, porque aunque yo haga estudios sistemáticos, tengo que hacer un camino autodidacta. ¿Por qué? Porque toda la vida tengo que profundizar, tengo que estar dentro de la historia. Y lo tercero, creo que ayuda también a tener un pensamiento holístico, tener a mí en Brasil aprendí una palabra que me gusta mucho porque en castellano tiene varias palabras y seguro que los que me están escuchando lo saben: mergulhar. Cuando uno se tira al mar, va a las profundidades y sabe bucear. Eso es mergulhar, ir a la profundidad, pero también la capacidad para salir a la superficie. Entonces, con el pensamiento también hay que hacer esto. Si yo soy un educador pedagogo y tengo la especialidad en historia, yo tengo que ir aprendiendo a antenar historia con economía, historia con el arte, historia con la realidad económica, aunque no sea de mi especialidad. Y cuando digo educador, estoy hablando de cualquier persona. Creo que Habermas tiene una cosa bien interesante que a mí me gusta mucho, que es despertar el interés. Para tener una mentalidad holística o un pensamiento holístico, para poder ver la realidad con mayor amplitud, pues tenemos que generar un proceso de despertar el interés. Es el proceso de educar, ¿no?
Nadie educa a nadie, pero lo que sí puedo hacer cuando hablamos de empoderamiento, por ejemplo, yo no le voy a decir al otro, ten el poder, ¿no? O sea, tu poder, yo no puedo hacer nada si él mismo no descubre que el poder lo tiene dentro. Y entonces, ¿cuál es mi función de educadora? Mi función sería cómo percibo a ese otro que puede ser personal o colectivo, y yo genero procesos que hagan desencadenar ese interés. Y cuando yo hablaba de construcción colectiva, pues creo que para nosotros en los años de Villa El Salvador fue fundamental aprender juntos que construcción colectiva implicaba invertir tiempo, en que cada uno era capaz de pensar, que su idea era importante, que ninguna idea se quedaba fuera, y que lo que salía como producto llevaba esfuerzo, tiempo, pero todos salíamos felices porque nos reconocíamos identificados en el producto colectivo. Y una tercera cosa que creo que se hace de muchas maneras es formación en la acción. Formación en la acción inspirada en la investigación-acción de Falsborda y de tantos investigadores que nos han ayudado a ir recreando y encontrando maneras de cómo investigar en la acción, y cualquiera. Me acuerdo en los talleres de educadores que además de los talleres había un rubro en el que ellos tenían que investigar y no tenían tiempo. Y entonces nosotros encontramos formas para que ellos pudieran producir pensamiento, pudieran escribir lo que descubrían y experimentaban, y pudieran comunicarlo. Creo que no es tan sencillo, pero creo que cuando hay intencionalidad, recursos, y pensar juntos cómo hacerlo, son algunos de los caminos. No lo sé, por ahí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, maestra Janet. Tenemos aquí en el chat nuevos mensajes. Irma Rodríguez felicita, dice que es una excelente disertación y reflexión. Muchas felicidades, Viviana Brito, la doctora Viviana Brito. Muy buena exposición y contenido excelente. Gracias, Janet. Fiordalisa Paulino, excelentes disertaciones. Muchas gracias por compartir sus saberes. La doctora Iluminada Rosario dice, este paralelismo presentado por la maestra Janet entre Freire y Poveda ha sido refrescante. Y aún en tiempos y épocas distintas, ver que con ideas y prácticas innovadoras y visión aguda de la realidad han dado respuestas a grandes cuestiones sociales, ha expuesto características que no había pensado. Gracias por ofrecernos esta gran reflexión que nos amplía la mirada de estos dos grandes nuestros, y en esta celebración de los 100 días con Paulo Freire nos pone en la mesa de pensamiento y acción común en ambos. Gracias y muchas felicidades a ella y al equipo de ICES encargado de su organización. Muchas gracias, doctora Iluminada. Muchísimas gracias, maestra Janet Ramírez. En este momento, nosotros vamos a recibir al maestro Luis Peña, coordinador de la Maestría en Investigación e Innovación en Centros Educativos del Eje Sur. Y él tiene con nosotros una lectura de la relatoría del trabajo realizado. Maestro Luis Peña, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, saludar a todas las autoridades del instituto y de manera especial a la maestra Janet. Ha sido exquisito ver este paralelismo que nos enriquece y creo que sobre todo nos reta, nos vamos todos y todas retados el día de hoy. Les comparto desde las notas que pues, pudimos ir tomando a manera de resumen de este espacio. El inicio pues con la doctora Viviana Brito, que nos brindó palabras de apertura y acogida, resaltando este proceso llamado los 100 días con Paulo Freire, lo sistemático
que ha sido este proceso y que ha permitido acercarnos al pensamiento de Freire, y que esta vez nos permite hoy poner en diálogo tanto a Freire como a Poveda y crear un espacio de diálogo crítico en atención a los retos que alcanza una pedagogía dialogante, intercultural e inclusiva. Escuchamos también a la maestra Marisol Sánchez, quien dio la bienvenida también a esta actividad y nos deja la frase: educar en tiempos difíciles es posible, desde los planteamientos de estos grandes hombres hacia una pedagogía que nos ayude y nos dé referencia desde lo intercultural, la inclusión, y nos lleve a contextos educativos nuevos en lo que es nuestro quehacer hacia una convivencia más humana. Y una escuela, nos comentaba ella, que desde el respeto invite a nuevas actitudes pedagógicas a partir de los postulados de Freire y Poveda. Resaltando algunos elementos pues, de la maestra Janet, muy interesante cómo desde el inicio nos dice que comparte su experiencia desde su ser educadora y desde ese construir un mundo distinto desde la pedagogía liberadora. Nos compartió cómo se acerca al pensamiento povedano en el Perú, en esa presencia laical de las mujeres vinculadas a un compromiso transformador. Y nos lanza o nos fue lanzando invitaciones, la primera de ellas a ser mujeres y varones de la utopía y profetas de la esperanza. Nos invitó a asumir ese llamado a ser voceros de la esperanza, reconociendo cómo tanto Poveda como Freire estaban unidos tanto en la utopía como en el profetismo. Un profundo humanismo en ambos que se hizo pedagogía, cómo ambos lograron converger y gestaron un movimiento de práctica transformadora en sus contextos. Nos habló y nos planteó cómo nos pone Poveda y también Freire a reconocer que hay que transformar las vidas. Y nos preguntaba la maestra, ¿cómo hacemos para agudizar nuestra visión? Reconociendo que hay una prioridad en ambos, que es la persona. Poveda es crítico a lo educativo, propone esa pedagogía del día a día desde lo pequeño. Freire piensa en una pedagogía desde lo oprimido, algo increíble pero vigente y que inspira y nos hace aproximarnos a nuevas realidades. El desafío de este momento actual, el diálogo intercultural, nos planteó, reconociendo que todas las culturas se reconocen recíprocamente. Es interculturalidad lo que todos necesitamos, algo difícil de construir, ella reconoce, en el día a día. Lo importante es vernos en un contexto donde llamemos magia a aquello que suscita inspiración, una magia que aterriza en una imaginación que suscita también creatividad. ¿Inspiración para qué? Para entrar dentro y poder tener tiempo y poder crear. Nos recordó que el mayor desafío para Freire es la humanización del mundo. El hecho de que esa educación no es neutra y nos ayuda entonces para poder situarnos políticamente, y eso nos debe llevar a asumir un compromiso ético y político con este mundo. Severo que tanto Poveda como Freire asumen el amor como el motor que mueve todo, un amor que construye culturalmente y se convierte en fuerza que nos contagia y nos inspira. Ambos confluyen en el amor como fuerza motriz, se complementan para reconocer en él una fuerza transformadora. Y ahí es que se da entonces una educación transformadora. Poveda invita a ser comunidad para abrir espacios de compromiso. Se reafirma la necesidad de seguir formando líderes, nos comentaba la maestra. Pero interesante esto, no solo los líderes, sino a la comunidad líder, que sostenga y forme a sus líderes. Finalmente, hablamos de semillas de esperanza. El desafío, reconocer que estas realidades humanas que debemos poner en colectivo nos invitan a soñar juntos, a que juntos logramos hacer realidad esos sueños desde el comenzar haciendo. Y que esta pandemia, como bien hemos vivido, nos pone en bandeja el volver a revisar nuestras prácticas para crear nuevamente. El compromiso que se necesita hoy en día es radical, debe ser consciente y también intencional.
Y hermoso el cierre desde este enfoque de la amistad con los pobres y excluidos. Vivir desde la perspectiva de ser amigos fuertes de la vida, amigos fuertes por la democracia, pero también sentirnos desafiados a ser amigos de los pobres, a modificar la manera de amar, a profundizar en la amistad por los pobres para ir más allá de lo que es el buen trato. Es dedicar el tiempo a los pobres. Terminaba planteando el acompañarles, el elegirles para dedicar años de nuestra vida, la única, repito, la única forma de ser amigos verdaderos en una relación de igualdad y cercanía. Y es esto lo que permitirá que tanto la paz como la justicia se abracen. Exquisita esta reflexión y este espacio que hemos vivido, que nos sirva pues para seguir creciendo en esta perspectiva donde Poveda y Freire se tocan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Luis Peña. En este momento vamos a invitar a la maestra Eunice Vicioso, directora del Departamento de Educación Continua, que tiene las palabras de clausura para este evento. Adelante, maestra Eunice, buenas tardes. Gracias, Rosana. Realmente hemos disfrutado de una tarde donde hemos vivido, ¿verdad? Lo que es Freire y lo que es Poveda. Y queremos decir que este quinto seminario hacia una pedagogía dialogante, intercultural e inclusiva desde la perspectiva de Freire y de Poveda responde al tercer objetivo de la propuesta socioeducativa, donde su enfoque está para trabajar en este tiempo la interculturalidad, el diálogo y lo inclusivo. Y se pudiera decir, bueno, uno tiene mucho tiempo como repitiendo y hablando de este sentimiento, de este sentir. Y escuché o recordé un poema de Pablo Neruda que dice, no me lo pidan. A él le pidieron que dejara de escribir y de hablar tanto de los pobres. Y él dijo, no me lo pidan. Pero se lo voy a decir en versos, como lo dice Pablo Neruda. Piden a alguno que este asunto humano, ¿verdad? Este asunto de educación, con nombres, apellidos y lamentos, no lo trate en las hojas de mis libros. No le dé escritura de mis versos. Dicen que la poesía murió. Dicen algunos que no debo hacerlo. La verdad es que siento no agradarles. Continúa el verso, pero lo voy a dejar, la poesía, pero lo voy a dejar hasta aquí. Y esto nos lleva a nosotros a reflexionar, ¿verdad? Que a pesar de que tenemos mucho tiempo hablando de Freire, hablando de Poveda, queriendo revivir ese sentimiento y hacerlo realidad, nos va a tomar mucho tiempo. Y aunque me digan, no me lo pidan, nosotros pues no vamos a responder. Y mucho menos cuando hay tanto espacio para hacer lo que decía Janet Aranzas. Hay tanto espacio para seguir sembrando semillas de esperanza, seguir sembrando utopías y esperanza, seguir sembrando el ser soñadores, lucidez, seguir sembrando dar razones para vivir, seguir sembrando desatar la imaginación y mirar lejos. Cada día que podemos recrear y ver estas enseñanzas, realmente podemos decir, no me lo pidan, pues vamos a seguir. Y vamos a seguir. Y mañana precisamente pues le invitamos al diálogo que vamos a tener para ver los puntos convergentes y puntos divergentes entre la pedagogía de Freire y de Poveda. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente nos hemos sentido cómodos, hemos podido disfrutar de una hermosa tarde trabajando este tema tan interesante que es una pedagogía intercultural, dialógica e inclusiva desde la perspectiva de Freire y de Poveda. Muchas gracias nueva vez y nos encontramos mañana para seguir celebrando este quinto seminario de la propuesta socioeducativa.